¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos este martes 20 de octubre. Vamos a empezar con la materia de Química 2. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de mediciones de la materia. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Bienvenidos. Entonces, inicialmente vamos a empezar a trabajar igual en la plataforma de Classroom. Por ahí les voy a dar indicaciones de cómo vamos a trabajar durante este nuevo módulo. Entonces, empezamos con la introducción, donde nos dice que las propiedades generales de la materia pueden medirse, así como también ciertos aspectos de la misma. Entonces, vemos que en el ambiente donde vivimos, dentro y fuera del planeta, tenemos diferentes materias, y la materia es todo eso que se pueda tocar, ¿verdad? Entonces, tenemos un espacio también, y esa materia pues se puede medir. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son esos instrumentos de medición de la materia. Entonces, las propiedades tales como la masa y el volumen son medibles. Aspectos como el ancho, el largo y la altura también son medibles. Entonces, los sistemas de medidas contienen varios tipos de unidades de medida según sea la propiedad o aspecto a medir. Entonces, vemos que para esto tenemos lo que es el volumen, magnitud, capacidad, longitud, temperatura y masa. Todos ellos pueden ser medibles. Entonces, podemos llegar a una aproximación. Y pues también recuerden que tenemos lo que es el método científico. Entonces, estos aspectos de medición nos van a servir para llevar a cabo o demostrar algo con el método científico. Entonces, empezamos con el volumen. Nos dice que es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Se calcula multiplicando las tres dimensiones, que es el ancho, el largo y el alto. Lo siguiente tenemos la magnitud. Es toda propiedad física que se puede medir. Igual así tenemos la capacidad, que es el espacio que ocupa un líquido dentro de un recipiente. Tenemos la longitud. Es una magnitud creada para medir la distancia entre dos puntos. Tenemos la temperatura, que es una magnitud que se refiere a la intensidad de calor o frío que pueda contener un cuerpo u objeto. Y tenemos la masa, que es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. Entonces, tenemos así que estas se pueden medir mediante un sistema o una unidad de medida. Por ejemplo, tenemos a la longitud, que se puede medir en centímetros y se representa con el símbolo cm. Ahora bien, también tenemos la masa, que se puede medir en gramos y se representa con la letra G en minúscula. Tenemos lo que es el volumen, se puede medir en litros y con la L minúscula como símbolo. Tenemos así también que la temperatura se puede medir en grados centígrados, esto dependiendo del sistema que utilice cada país. Por ejemplo, aquí en lo que es México se utilizan los grados centígrados y se representa con una O pequeña y la C mayúscula. Tenemos también que el tiempo se puede medir. Se puede medir en segundos, se puede medir en minutos, horas, y por ejemplo el segundo se mide con el símbolo S minúscula. Así también el sistema de medidas en MKS, sus propiedades de medida fundamental son el metro, kilogramo, el segundo. De estas letras se deriva el nombre de este sistema, que son sistemas de medida MKS. Entonces, vimos aquí cuáles son esos sistemas de medida, con qué unidades de medida nos podemos representar, y de esta manera pues podemos tener una aproximación, y con todos estos datos pues podemos llegar a lo que es el método científico para tener unos buenos resultados. Entonces, el instrumento de medida es una parte esencial de la experimentación. Si el instrumento es preciso, exacto y tiene una alta sensibilidad, la medición de los diferentes parámetros de una muestra de nuestra hipótesis serán correctos.
Entonces, en la hipótesis nosotros es ver qué es lo que pensamos y por medio de la observación, los resultados, podemos ver si nuestro método científico, nuestra experimentación es correcta o no. Entonces, esto por lo cual nos permitirá obtener unas conclusiones correctas. Si el instrumento falla y las medidas no son correctas, nuestras conclusiones serán erradas, es decir, que vamos a tener un error, pero pues también eso lo vamos a discutir y concluir. La experimentación realizada puede ser repetida por otros científicos y si estos valores no son los que deberían, se rechazarían las conclusiones de la experimentación principal. Es decir, que nosotros si contamos con una investigación científica y esos datos son erróneos, puede venir otra persona a hacer la misma investigación y comprobar de que hubo errores. Entonces, esto se le puede dar continuidad y se ha hecho por varios años y demostrar de que los datos pues también se van actualizando. Ahora bien, ¿qué características debe tener un instrumento de medida? Por ejemplo, debe tener sensibilidad. Hablamos de sensibilidad cuando en un instrumento de medida el marcador es variable en cuanto detecte una mínima variación de la magnitud que se está midiendo. Entonces, es decir, ante cualquier variación de lo que estamos midiendo, por ejemplo, el marcador se desplaza para ajustarse a la medida correcta. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la balanza granataria y esta pues va a medir en gramos y miligramos, ¿no? Entonces, tiene una sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay veces que hasta detecta lo que es la humedad del aire. Entonces, eso puede cambiar nuestros valores que deseamos medir. Igual, si nosotros vamos a medir y con un recipiente, primero debemos de tarar lo que es la balanza para que no detecte el peso del elemento que nosotros vayamos a medir, sino que sea un peso neto, un peso puro. Ahora bien, tenemos en segundo lugar la exactitud. Para que un instrumento sea exacto, debe dar la misma medida para repetidas mediciones de un mismo elemento en unas mismas condiciones. Si esto no fuera así, el instrumento no sería útil o fiable. Entonces, por ejemplo, tenemos el matraz y aquí tenemos las diferentes medidas. Cuando vamos a hacer una solución, pues vamos a ocupar las cantidades exactas. De esto no ser así, nuestra experimentación pues puede fallar, ¿no? Igual que nuestros resultados. Entonces, por eso es que se deben de seguir las mediciones correctas. Ahora tenemos la precisión. Hablamos de un instrumento preciso cuando tiene divisiones inferiores más pequeñas que nos permiten medir magnitudes inferiores a la unidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos una regla con divisiones de 1 centímetro y otra con divisiones de 1 milímetro, será más precisa aquella con las marcas de unidades más pequeñas. En este caso, la que tiene divisiones de 1 milímetro. Entonces, por aquí tenemos este instrumento donde nos va a marcar lo que son los centímetros y los milímetros. Entonces, por ejemplo, vayamos a medir un objeto y que nos vaya a dar 5.4. Entonces, la medición ahí es exacta. ¿Por qué? Porque está midiendo hasta las cantidades más pequeñas. Ahora, el siguiente punto, tenemos la rapidez. Con la era digital cada vez son los instrumentos de medida que son más veloces. Entonces, se pueden detectar más rápido, con mayor comodidad, mayor exactitud. Cuando más simple es la forma de medida y más rápidas de observar su medición, mejor es el instrumento utilizado. Por ejemplo, es más rápido medir con un calibre digital que con uno manual. En este caso, por ejemplo, tenemos un termómetro digital y tenemos uno de mercurio. Entonces, va a tardar más en medir la temperatura y además no va a ser tan exacta como lo sería aparte de que tenemos mayor rapidez para poder llevar a cabo un registro. Bien, ahora en este cuadro pues nos presenta algunos cuerpos o sustancias y cómo se pueden medir, así también como los instrumentos de medida y las propiedades a medir. Por ejemplo, vamos a tomar uno. Aquí nos dice el agua, que tiene un proceso de medición.
se puede medir con un tubo de ensayo y otras sustancias como la báscula. Entonces, sus propiedades a medir pues, pueden ser la pureza, el volumen, el peso o el grado de disolución. Ahora bien, también tenemos la luz. Por ejemplo, en su proceso de medición se puede medir con un voltímetro o con un LED. También sus propiedades a medir pues pueden ser la longitud o el volumen. ¿Qué tan ancho puede abarcar para iluminar un lugar? Tenemos otro cuerpo que es el metal. Su proceso de medición se puede medir en una báscula, otras sustancias, tubos de ensayo. Propiedades a medir pueden ser peso, longitud, espesura y masa. Entonces, son unos ejemplos de cómo se pueden medir los diferentes objetos. Ahora bien, tenemos el siguiente subtema, ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos. En química, la estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Es decir, que si nosotros juntamos dos o más elementos, de estos podemos tener una reacción y esta reacción química pues se puede medir. Entonces, estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica, aunque históricamente no se enunciaron sin hacer referencia a la composición de la materia, según distintas leyes y principios. Entonces, la estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados. Claro, en una reacción química. También estudia las proporciones de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición de las mezclas químicas. Ahorita vamos a dar unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando tenemos lo que es el hidrógeno y el oxígeno, son elementos muy diferentes, pero al esto combinarlos ocurre una reacción y pues el resultado es el agua, tal y como se menciona aquí. Por ejemplo, nos dice que tenemos 2 gramos de hidrógeno y estos reaccionan con 32 gramos de oxígeno. Entonces, esto a su vez ocurre una composición, una reacción química para dar como resultado 18 gramos de agua. Tenemos el siguiente subtema, la composición porcentual y su relación con la fórmula mínima y molecular. Entonces, conocida la fórmula de un compuesto químico, es posible saber el porcentaje de masa con el que cada elemento que forma dicho compuesto está presente en él mismo. La fórmula química de un compuesto a través de su composición porcentual. Entonces, si nosotros conocemos los datos de cada elemento, se puede sacar lo que sería su masa de ese elemento y también de esa reacción. Entonces, la gran pregunta, ¿no?, que nos dice aquí, ¿cómo se obtiene la composición porcentual? Entonces, se obtiene el peso molecular del compuesto. El peso molecular se obtiene multiplicando el peso atómico por la cantidad de átomos que hay en un elemento. Esto se debe hacer con cada uno de los elementos presentes en el compuesto. Finalmente se suman y así obtenemos el peso molecular del compuesto. Entonces, también se divide el peso de cada uno de los compuestos entre el peso molecular de todo el compuesto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces se multiplica por 100 para obtener el porcentaje total. Ejemplo, aquí nos dice que tenemos una molécula de dióxido de azufre. Este contiene un átomo de azufre y 2 de oxígeno. Entonces se va a calcular la composición en tanto por ciento de dicha molécula. Entonces, representado gráficamente, pues esta molécula estaría así, lo que es el dióxido de azufre. Ahora, ¿cuáles datos tenemos? Nos dice que el peso atómico del azufre es 32.1 y del oxígeno es 16. Entonces, a continuación, pues vamos a obtener el peso molecular total. Entonces, tenemos la masa molecular del dióxido de azufre. Entonces, tenemos aquí que dice que el azufre tiene un número atómico de 1 y el oxígeno de 2. Entonces, tenemos su peso atómico que es 32 en el azufre
y 16 en el oxígeno. Si nosotros multiplicamos esto, pues nos va a dar el total de la masa molecular. Entonces sumamos ambos y nos va a dar la masa molecular de la molécula, ya no del átomo. Nos va a dar 64.1. Ahora bien, este porcentaje de azufre en el compuesto, tenemos aquí el 32.1, lo vamos a dividir por el total de la masa molecular. Esto nos da como resultado 0.50 y lo multiplicamos por el 100% para que nos dé el porcentaje. Entonces aquí tenemos que nos da el 50% y del otro también nos da el 50%. Entonces juntos pues cumplen lo que es el 100%. En el siguiente subtema tenemos la fórmula mínima, conocida como la composición porcentual de un compuesto o una composición elemental en gramos. Se puede determinar su fórmula más simple mediante cálculos elementales. La fórmula más simple o fórmula empírica de un compuesto es la menor relación entre el número de átomos presentes en una molécula de este compuesto. ¿Qué quiere decir empíricamente? Que se sabe que sí sale real, que sí es real el resultado, pero no está demostrado, no está escrito. Entonces, pero lo empírico pues se va ganando, se va obteniendo esa información a través de las experiencias. Entonces, siguiendo con esto, pues nos dice que a través de la composición porcentual de un compuesto puede conocerse su fórmula empírica. Se transforman los porcentajes en masa a partir del supuesto de que la muestra en cuestión tiene una masa de 100 gramos. Entonces, también nos dice que calcular los moles de cada uno de los elementos químicos dividiendo la masa entre su masa atómica. Entonces, aquí tenemos la fórmula de cómo se puede hacer esa división. El punto número 3 nos dice que de los resultados obtenidos en el paso número 2 se elige el de menor valor y entre este se dividen todos y cada uno. Si al terminar los cálculos se obtienen números fraccionarios, estos se multiplican por una cantidad que los transforme en enteros. Entonces, normalmente estos se redondean. Entonces, en caso de obtener un número entero con decimal, por ejemplo, 0.5, todo será multiplicado por 2. El punto número 4 nos dice que se construye la fórmula utilizando los datos del paso 3 como subíndices. En el reactivo limitante nos dice que da a conocer o limita la capacidad de producto formado y provoca una concentración específica, ya que este puede dar un salto a las cantidades. Cuando una ecuación está ajustada, la estequiometría se emplea para saber los moles de un producto obtenido a través de un número conocido como moles de un reactivo. La relación de los moles entre el reactivo y el producto al obtenerse de la ecuación es balanceada. Entonces, cuando generalmente se efectúa una reacción química, los reactivos no se encuentran en cantidades simétricamente exactas, es decir, en las proporciones se indica su ecuación balanceada. Muchas veces ocurre que, por ejemplo, al momento de estar pesando en lo que es la balanza granataria, pues perdemos miligramos de ese producto. Entonces, por esa mínima cantidad, muchas veces pues no salen las reacciones, ¿no? El producto que nosotros deseamos obtener. En consecuencia, algunos reactivos se consumen totalmente, mientras que otros son recuperados al finalizar la reacción. Entonces, también esto puede ocurrir de que en el proceso de esta reacción, pues estos reactivos se convierten de una propiedad a otra y ya no va a tener el mismo peso molecular que tenía inicialmente. El reactivo que se consume en primer lugar es llamado reactivo limitante, ya que la cantidad de este determina la cantidad total del producto formado. Cuando este reactivo se consume, la reacción pues se detiene. Él o los reactivos que se consumen parcialmente son los reactivos en exceso. Una vez terminándose esto, pues este reactivo pues ya no va a tener ninguna reacción, simplemente pues se va a detener. La cantidad de producto que se obtiene cuando reacciona todo el reactivo limitante se denomina rendimiento teórico de la reacción. El concepto de reactivo limitante permite a los químicos asegurarse
de que un reactivo, el más costoso, sea completamente consumido en el transcurso de una reacción, aprovechándose así al máximo, ya que pues este representa gastos. Entonces pues se trata de que estos reactivos sean utilizados totalmente. Entonces, en química, el rendimiento, también referido como rendimiento químico y rendimiento de reacción, es la cantidad de producto obtenido en una reacción química. El rendimiento absoluto puede ser dado como la masa en gramos o en moles. También el rendimiento fraccional, rendimiento relativo o rendimiento porcentual, que sirve para medir la efectividad de un procedimiento de síntesis, es calculado al dividir la cantidad de producto obtenido en moles por el rendimiento teórico en moles. Entonces aquí tenemos la fórmula de lo que estábamos mencionando anteriormente. Tenemos el rendimiento fraccional. ¿Cómo lo vamos a sacar? Dividiendo lo que es el rendimiento real sobre lo que es el rendimiento teórico. Entonces, para tener esto, el rendimiento porcentual, pues se va a multiplicar el rendimiento fraccional por 100. Por ejemplo, si tenemos 0.673, pues esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje. Ahora, el rendimiento real es el resultado de la reacción química en verdad produce con todos los factores que se encuentren en el ambiente. Se puede acercar al 100%, pero nunca llegar a esa cifra. Entonces, esto puede ser un aproximado. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que si no tenemos la cantidad exacta de esos elementos, llámese hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno, esos reactivos no van a tener su misma reacción. Entonces, en química debemos de tener los elementos bien cuantificados para que estos puedan tener una reacción exacta, pero que muchas veces estos pues se van a evaporar, se van a perder, pero se trata de llegar lo más cercano al 100%. Muy bien, espero que haya sido de su agrado la clase. Nos vemos en Classroom. Cualquier duda se pueden comunicar a través de la plataforma de Classroom, donde vamos a ir resolviendo sus dudas. Traten de ponerle mucho empeño a sus clases. Sabemos la situación en la que estamos viviendo, pero hay que hacer lo mejor posible para poder desarrollar estos aprendizajes. Muy bien, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.